Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes también. No sé si hoy haya alguien por ahí del sur, pero seguramente en la grabación sí va a haber después personas que nos van a acompañar ahora de manera virtual. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto pues estar en este segundo encuentro de lectura compartida de estas jornadas. Hay personas que ven este encuentro que están participando en las jornadas y hay personas que participan y no están en las jornadas. A todos les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos convoca un texto del tomo 19 de Freud, el problema económico del masoquismo. Es un texto muy interesante. Pues, no sé, ustedes ya ahorita cada quien podrá ir platicando qué fue leer. La verdad es que les tengo que decir que en esta ocasión tuve un gusto por este encuentro, o sea, ¿cómo decirlo? Mm, Me gusta que sea un diálogo, digamos, ¿no? O sea, me gusta escuchar cómo los demás lo están leyendo porque creo que a veces hace falta que recuperemos estos textos, ¿no? Yo hace mucho que no leía este texto. Yo creo que no sé, unos 2, 3 años, no sé, una cosa así, que incluso como que no me fue tan sencillo como yo hubiera esperado. De hecho, dije, ay, bueno, vamos a leer a Freud, ¿no? Así como que, ay, leemos a Freud y ya, y no tuve esa experiencia. De hecho, fue así como que sí. ¿Cuáles fueron los momentos de la pulsión? Ah, ok, sí. ¿Qué fue lo que se dijo en introducción al narcisismo? Ay, sí, ¿qué era lo de pegan a un niño? O sea, tuve que volver a meterme un poco en el diálogo como con Freud, que no me fue tan sencillo como yo esperaba, lo cual es bueno. O sea, creo que es bueno que cada tanto tengamos que acomodar de nueva cuenta el recuerdo, digamos, ¿no? Volver a traer el recuerdo de Freud. Es un texto, además, importante, yo pensaba, para la clínica. Primero sí me quedé pensando, ¿por qué Gerber escogería el problema económico del masoquismo, no? O sea, no, hasta que lo leí, obviamente yo creo que cuando todos lo leímos, dijimos, claro, o sea, es algo de todo el tiempo en la clínica. En realidad, no hay manera de que atiendas a adultos y no te encuentres con esto en la clínica. O sea, es imposible, yo creo que de verdad es imposible que atendiendo a adultos alguien no pueda referir un paciente, o sea, alguien no pueda pensar en un paciente al leer el texto, ¿no? Porque lleva el masoquismo más allá de una cuestión patológica, o sea, lleva el masoquismo más allá de una cuestión de la perversión. También con niños, claramente, Karen dice por acá que también con niños, o sea, sí, o sea, lees el texto y dices, claro, es clínico, o sea, este texto es pequeño, es clínico, pero es muy complejo. También, obviamente, creo que como muchos textos de Freud, em, se vuelve complejo en el sentido que tenemos que recordar que Freud está construyendo una teoría. O sea, cada texto es un intento de construir una teoría. Entonces, en cada texto nos está arrojando mucha teoría, digamos, de alguna manera. Es decir, tiene esta frescura clínica, pero también tiene esto que es un poquito más denso, que es su reacomodo, digamos. Voy a hacer solamente un comentario. Hay que recordar que este texto es de 1924 y viene, es decir, viene un poco después del último gran salto en su teoría, que es el de 1920, de Más allá del principio del placer, ¿no? Donde dice, resulta que todo el camino que vengo haciendo respecto de la pulsión, que si era de conservación, si era libidinal, que si era pulsión sexual, pulsión del yo, ¿no? Viene todos estos recorridos hasta que dice expulsión de vida y expulsión de muerte, digamos, ¿no? Creo que eso es notorio en este texto, o sea, de alguna manera se ve que él sigue intentando esclarecer eh, qué con su teoría de las pulsiones, digamos, ¿no? ¿Qué con esto que viene como construyendo en su metapsicología? Me parece que también tiene por ahí ciertos rasgos muy interesantes de cómo Freud siempre, como cuando algo se le agota, siempre le pone un segundo tiempo, ¿no? O sea, lo digo porque habla del masoquismo primario y luego del masoquismo secundario, ¿no? Como ha hecho con muchos otros conceptos, ¿no? Como que cuando dice, bueno, como que hay algo más, dice, bueno, entonces hasta aquí es primario y hasta aquí entonces será secundario. O sea, vemos ese Freud como esa manera de trabajar, digamos, esa manera de ir construyendo su teoría y que a mí me impresiona. O sea, Freud me impresiona, me sigue impresionando mucho porque yo lo he dicho antes, pero
yo creo que lo que hace un autor es justamente tener la capacidad de hacer de la clínica teoría. O sea, yo me impresiona que otros autores tengan pacientes y hagan esto, ¿no? Que nosotros leemos, o sea, que vayan construyendo teoría conforme a lo que ellos van leyendo en la clínica. Entonces, eso, pues, el más genio de los genios, pues es Freud, sin lugar a dudas, ¿no? Como Juan David Nacio, dice Ana García, como Juan David Nacio, hemos visto también que Winnicott, en algún momento, también cuando leímos a Pierre Oulañer, o sea, cómo hace una metapsicología de los de procesos psicóticos, digamos, y tan compleja, porque hace parte de una metapsicología también bien compleja y uno apenas leyendo al paciente, digamos, ya se nos hace complicado, ¿no? Pero ellos, bueno, van siempre un poco más allá y pues por eso son los autores que son, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi preámbulo, antes de comenzar con el texto. No sé si alguien quiere comenzar a decir, dice Ángel Klein, Bederheim, Ferenczi, etcétera. Sí, o sea, ojalá tuviéramos el 10% de su capacidad, de construcción teórica, ¿no? Con eso ya nos dábamos por bien servido. Nosotros por lo pronto pues dialogamos y aprendemos de los sabios, nos subimos un ratito a sus hombros y desde ahí miramos un poco, ¿no? Desde su visión, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, platíquenme, ¿qué pensaron del problema económico del masoquismo? ¿Qué fue leer a Freud? A lo mejor por aquí hay alguien que tiene bien fresquito a Freud, que ahorita está estudiándolo mucho, ¿no? Siempre como una etapa de la formación donde uno es súper freudiano y está bien metido en Freud, luego uno se distancia un poco, retorna, ¿no? ¿Qué piensan del texto? Adelante, Karen. Hola, hola a todos, todas. Bueno, me agrada saber que no fui la única que se quedó así como de, pero ¿qué estamos leyendo? ¿Cierto? Ya lo habíamos leído y se supone que se había entendido en su momento. Fíjate que justo estoy leyendo a la par, o estaba leyendo la semana que leí este texto, en Lacan, en el seminario 11 la clase sobre la pulsión parcial y su circuito. Y fue como muy de esos momentos en donde se empalman lecturas, porque también acá Lacan retoma justo el texto del masoquismo de Freud, específicamente en esa clase, ¿no? Entonces dije, ah, mira, qué curioso que di con esta clase al mismo tiempo, ¿no? Pues igual, ¿no? Como repasar a Freud, es muy interesante como retomar estas cosas de lo primario que al final termina hablando de lo secundario al mismo tiempo, ¿no? De pronto son estos textos donde me parece que justo en la construcción de la teoría agarra de donde puede y con lo que puede, ¿no? Yo tengo ahí un pleito de repente con el uso de ciertos conceptos que tiene, por ejemplo, en los tres masoquismos que él propone en el erógeno, el femenino y el social, ¿no? Yo decía, le puse acá como enfrente del femenino la castración, ¿no? Porque, pues, no sé, como que a mí me hizo ruido de dejarlo solo en lo femenino, cuando aparte pone ejemplos eh, Masculino. dentro de masculinos, ¿no? Yo así de, entonces, como, ¿por qué tiene que ver, por qué tienen que ser femeninos si los ejemplos que propone son masculinos, ¿no? Em, que al final es esto como de ir escarbándole, ¿no? Ir viendo que pues obviamente no está montado en una postura moral, que a mí me parece eso maravilloso, ¿no? Como leerlo y él nos marca esa distancia de, a ver, estamos hablando de la moral, la social, lo que está como presente, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea ni lo normal, ni patológico, ni... Y como también en esta cosa de ponerlo en todos y cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Porque de pronto uno podría decir esto no está presente en, pues en todos, ¿no? Y pues lo pone así, ¿no? Eh, Me pegan a un niño, ¿no? A mí ese texto a mí me encanta, ¿no? Entonces, yo todo eso es como en pacientes adultos y yo lo pensaba mucho en infancias, ¿no? Que está justo, que estamos viendo esta dupla sádico-masoquista en las infancias, pero así ardiendo, ¿no? Cuando te rompen un juguete, cuando te rompen algo del consultorio, ¿no? Que está ahí la agresión a todo lo que da. Entonces yo lo pensaba mucho, fíjate que al revés de ti,
en la clínica con infancias, ¿no? Porque está hablando en este momento como del masoquismo primario. Me gustó darle una vuelta eh, a, digamos, al recorrido de las pulsiones, ¿no? A lo largo como no me gusta decir de desarrollo, ¿no? Pero de cómo se van estructurando y cómo las va planteando desde la posición masoquista, ¿no? Que uno siempre piensa, y me quedaba mucho con lo que veíamos en el semestre pasado, de cómo estas renuncias que se hacen para poder adquirir algo más. Y me pareció curioso pensarlas como justo desde este masoquismo, ¿no? Que eso a lo que se renuncia tiene que ver también eh, con la pulsión de destrucción, ¿no? Menciona por acá, ¿no? Como algo de lo que se tiene que destruir para poder como acceder a, y que justo es lo que Lacan plantea en esta clase, ¿no? Que la presencia del otro viene como a destituir el autoerotismo y eso ya es una destrucción per se, ¿no? Y donde a mí me hizo clic, porque yo también cuando lo estaba leyendo me quedé, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos van a proponer en las clases? Dije, claro, pues es que estamos hablando del sentimiento de culpa, de la ganancia secundaria de la enfermedad, ¿no? De esta dificultad de salirse de, pues de la subjetividad que se ha construido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues eso fui pensando durante el texto. Hay cosas como que me parece que retoma como muy de base, ¿no? Como retomar que las pulsiones no son limpias, digamos, ¿no? Que están todo el tiempo ahí revueltas, ¿no? Que uno tiene que ir así como con pincitas cuando estamos ahí pensando qué se le juega al paciente. Y me quedaba pensando mucho en lo que planteaban en la clase pasada, ¿no? También de la parte corporal, ¿no? Porque el masoquismo está puesto en el cuerpo, o bueno, mucha parte la pienso puesta en el cuerpo, ¿no? Y esto que planteaban del setting analítico y la corporalidad, que también se juega en el proceso analítico, ¿no? Ya, eso pensé un poco. Muchas gracias, Karen. ¿Alguien más quiere comentar alguna idea general del texto? ¿No? Bueno, yo voy a ir complementando, digamos, para que vayamos todos en el mismo orden. Quiero ir complementando los puntos que ya Karen mencionó, digamos, ¿no? Algo que mencionas ya es el hecho de que en el texto Freud menciona tres tipos de masoquismo, ¿no? Entonces, Freud, me parece antes de que empiece a hablar, hay tres tipos de masoquismo y que ahorita nos peleemos con los tres tipos de masoquismo y concordemos también a la vez con Freud. Lo que va a decir es que obviamente él viene pensando que pues se ha equivocado, que siempre pensó que el aparato psíquico se regía por el principio de placer, que esto se da cuenta que obviamente no es así. ¿Por qué no es así? Porque esta concepción de que todo el aparato psíquico funcionaría en base al placer, es decir, a la disminución de energía, pues se da cuenta en la clínica que no es así, es algo que nosotros percibimos obviamente durante nuestro acompañamiento también con otros pacientes, en el que lo que dice Freud es, y muy claramente dice, no es así porque he notado que hay disminuciones de energía que causan displacer y hay aumentos de energía como el acto sexual que causan placer, digamos, ¿no? Entonces, desde lo más sencillo, es notorio que el aparato psíquico no funciona solamente con una cantidad de energía, o sea que la cantidad de energía no es lo único importante, sino que también es importante la cualidad, es decir, las representaciones que también están en función en el aparato psíquico, ¿no? Entonces, lo cual es muy interesante. Yo creo que desde ahí parte un poco, y pues por eso parte el agua, porque además esta cuestión y esta noción de la pulsión, yo pensaba, es impresionante porque está desde el proyecto de psicología para neurólogos, o sea, nosotros recordemos que ya hablaba de quantum de energía y obviamente todavía el sistema era neuronas pasaderas sin pasaderas y era un sistema muy distinto y va cambiando durante toda su teoría, pero todo va siempre bajo la idea de que el principio de nirvana y el principio de constancia es lo que rige un poco el aparato psíquico. Entonces, en primeras va a decir, no es así, y a él le sirve, me parece, de manera muy clara
el masoquismo y el sadismo para poder decirlo, si lo pensamos un poco, ¿no? Porque si así fuera, entonces el masoquismo implicaría displacer. Y va a decir, no causa displacer, de hecho causa placer, ¿no? Causa placer y esto es una complicación terapéutica, pero además con la que nos tenemos que ver con los pacientes, pero además realmente hay placer, digamos, en eso, ¿no? Ubica que en los pacientes eso causa placer. Entonces pienso, eso es algo que me parece importante. Y luego va a decir, antes de pensar estos tres modos de masoquismo, va a decir, con respecto al masoquismo erógeno, que lo va a considerar un masoquismo primario, ya me dirán si ustedes lo entendieron así, ¿no? Mi impresión fue la siguiente, que Freud considera que hace un cambio, ¿no? Él dirá, primero consideré que había un masoquismo erógeno, ¿no? Que era un masoquismo primario, y que este tiene que ver con esto que estaba diciendo Karen, es decir, el masoquismo tendría que ver con la renuncia a una destrucción al otro, vamos a decir así, ¿no? Como que yo quiero destruir al otro, y al no hacerlo, hago lo que él le llama la vuelta sobre sí, digamos, ¿no? Es decir, al no destruir al otro, yo quiero decir, ofender a mi madre, quiero a mi padre, hacerlo cachitos, y al no poderlo hacer cachitos, lo que sucede es que eso se introyecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se introyecta y entonces se convierte en un masoquismo. Pero después va a decir que no, va a decir en realidad no es así, porque seguirá siendo eso el masoquismo primario, pero va a hablar también y va a decir, pues parece que el yo quiere también ser castigado, digamos, ¿no? El yo quiere también ser maltratado por el superyo. No es solamente el superyo como introyectado, digamos, lo que causa ese masoquismo. Entonces ahí hace mira de alguna manera o suma una cosa, ¿no? Una cuestión. No es solamente el intento de destrucción hacia el exterior lo que nos convertiría o pondría el yo en una situación masoquista, sino que el propio yo también puede solicitar ese dote, digamos, ¿no? De castigo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque un poco creo que discrimina un poco qué es el masoquismo primario y qué es el masoquismo secundario. Y después va a hablar del segundo, que ya podemos un poco dialogar. Sí, yo creo que ya en este punto de la historia del psicoanálisis, del momento cultural, de la cultura occidental en la que vivimos, es imposible que no leamos masoquismo femenino y digamos, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero después pensaba yo, obviamente, no es grato, digamos, sobre todo cuando quien la lee es una mujer, digamos, pero, pero creo que después pensaba, bueno, pensando en la idea que justamente está diciendo, a ver, hay un super yo que castiga porque tú quieres destruir algo exterior, a un objeto exterior, el que sea tu pareja, tu madre, tu padre, quien sea. Y eso hace que haya un masoquismo, eso produce, digamos, de alguna manera un masoquismo sobre el yo. Pensaba, bueno, en algún sentido tiene lógica que Freud lo haya puesto en lo femenino también, ¿no? Porque si alguien era subsumida, aplastada de manera superyoica para que no destruyera absolutamente nada, de hecho fuera muy buena, no mostrara rasgo de agresividad o de destrucción, pues era la mujer también, ¿no? Es decir, sí, 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 Ale. También obviamente usa femenino como posición pasiva. Ahora platicaré un poco de la posición pasiva, porque creo que lo dice, creo que es muy inteligente y por eso pone el varón, ¿no? Hablar, para decir no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con lo femenino, que es lo, lo pasivo. Pero yo digamos que un poco pensaba esto también cuando leía el texto, ¿no? O sea, pienso, de alguna manera Freud dice, se encuentra más en las mujeres, digamos, ¿no? Sí, pensaba también, es lógico que se encontrara también un poco más en las mujeres, ¿no? Porque culturalmente a la mujer en el momento que estamos hablando de 1924, claro está, pues a la mujer se le sometía aún más y esto, por supuesto, tenía consecuencias, ¿no? Por ello la histeria, por ello también las mujeres con este nivel, digamos, de un masoquismo, ¿no? De un yo muy castigador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este,
Dice Ana García, cada autor es hijo de su propia época, sí, y nosotros somos hijos también de nuestra propia época, por eso nos resalta eso y no otra cosa, ¿no? Porque somos hijos también de la época que estamos viviendo actualmente, sin lugar a dudas. Pero bueno, lo que está diciendo Ale, que nos acota acá en el texto, es sumamente importante, este, para lástima de los críticos del psicoanálisis, pues Freud no se refería a la mujer, se refería a la actividad pasiva o activa, y esto es algo muy importante porque en realidad es algo que es una vuelta de tuerca para pensar la energía incluso de la pulsión, digamos, ¿no? Como algo pasivo o activo, porque en muchas ocasiones se piensa que la pulsión de vida es activa, por ejemplo, ¿no? Y la pulsión de muerte es pasiva, porque lleva a lo inorgánico. Y Freud va a decir como calma, porque hay mezclas y desmezclas, como ya lo dijo Karen, ¿no? Y de hecho, la pulsión en sí misma, la energía en sí misma, va a decir, no es una cuestión de empuje, como lo va a decir en otros textos, ahorita estoy recordando, no me acuerdo si es en Pulsiones, Destinos de Pulsión, donde ya, sí, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, donde dice justamente, si no me equivoco, lo que es la meta, el esfuerzo, el objeto, y clarifica esto donde va a decir, la pulsión es una fuerza, es una energía, pero es una energía constante, ¿no? No es como la energía que se mueve en el exterior, que es como del estímulo, ¿no? Que es como que rápida, ¿no? Va y viene. Les va a decir, la energía realmente de la pulsión siempre será, o sea, es constante, ¿no? Es constante y lo que pone a funcionar la pulsión no es el empuje, pero ese empuje es siempre constante, ¿no? Entonces, es decir, ambas pulsiones siempre tendrán un empuje activo, vamos a decirlo así, ¿no? Respecto de la pulsión, en lo cual es importante, por eso considerar un poco este aspecto de cómo está pensando el masoquismo femenino, primero para decir eh, que tiene que ver con un intento, más bien, yo pensaba, yo le hubiera puesto, en vez de femenino, tal vez en estos tiempos, infantil, pensaba yo, ¿no? Yo le hubiera puesto infantil porque tendría que ver con este intento, dice Freud, de ser ese niño díscolo, castigar, dice pequeño, díscolo, desvalido, ¿no? Al cual hay que maltratar y el cual está dependiente de otro, ¿no? Está en una situación como de dependencia. Entonces digo, yo lo hubiera puesto más bien como en este sentido de que primero habla de un masoquismo erógeno como el primario, luego hablará en lo constitucional del femenino, ¿no? Que para mí refiere mucho más a lo infantil, ¿no? A la posición infantil y por eso lo podemos ahora pensar en relación al texto de Pegan a un niño, que es muy interesante el texto de Pegan a un niño porque también abordan el tema de la fantasía, digamos, ¿no? De cómo la fantasía, ¿quieres decir algo, Karen? Como que te vi con intención, ok, tú dime, ¿eh? Este, dice Ángel. Dice Ángel, apego en los tiempos de la generación Z. Sí, 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 sí. Bueno, millennial y Z. Vamos a sumar dos generaciones, ¿no? Este, bueno, entonces, retorno un poco al masoquismo femenino que tendrá que ver justamente con esta, bueno, o Karen le propone también otro nombre al masoquismo femenino, que es el masoquismo de castración, ¿no? Digamos, tú propondrías, ¿no, Karen? Que tiene que ver justamente con dar cuenta de esa falta, incluso pensaba, ¿no? Entonces eh, y que en Freud sería castración sexual literalmente, porque lo menciona también como la castración sexual, es decir, el ser poseído sexualmente, y que yo creo que además es algo que pone en cuestión la teoría de Freud muy, muy claramente, porque yo escuchaba hace tiempo en otras clases el hecho de que se hablaba de cómo la pulsión se ponía en cuestión incluso en la vida sexual de los neuróticos, ¿no? Porque el neurótico puede gozar del maltrato también en el acto sexual, por ejemplo, ¿no? Puede gozar de la castración sexual, por decirlo de alguna manera, tanto el varón como la mujer, ¿no? Entonces, eso también me parecía como muy interesante pensarlo. Pero yo creo que el más interesante de todos, no sé qué piensan ustedes, es el último, el masoquismo moral. Me parece que el masoquismo
que de eso va, dice Karen dice que de eso va el neurótico, ¿no? De gozar de la castración, claro, sí, 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 sin lugar a dudas, por supuesto, ¿no? En todos los sentidos, en todos los sentidos simbólicos y literales incluso pienso, ¿no? Pero es así, digamos, ¿no? Em, pero pensaba yo, bueno, hasta aquí alguien quiere decir algo, tanto del erógeno como del femenino. Dice Ángel, una neurosis que se mostró refractaria a a los empeños terapéuticos puede desaparecer si la persona cae en la miseria, pierde su fortuna o contrae una grave enfermedad orgánica. En tales casos, una forma de padecer ha sido relevada por otra, y vemos que únicamente interesa poder retener cierto grado de padecimiento. Esta es una cita de Freud en la página 172 de Amor Rortu, que es el texto que les compartimos. Muchas gracias, Ángel. Creo que em, resume de alguna manera justamente de qué va el masoquismo moral, ¿no? Yo les decía que a mí me parecía un texto muy, muy clínico, porque me parecía difícil que alguien que atienda niños y adultos, bueno, yo decía adultos, Karen ya me dijo que también habría que sumar a los niños, por supuesto, no haya ubicado esto en sus pacientes. Es decir, este paciente, primero que compulsivamente se lleva a cuestiones destructivas, por ejemplo, ¿no? Hace rato mencionaban la cuestión del cutting, pero podríamos mencionar incluso algo muy, muy sencillo como puede ser una relación amorosa en donde aparezca como con mucho padecimiento, con mucho masoquismo, ¿no? Alguien que te maltrata, alguien que te hace sufrir, que no te puedes ir de ahí, que no puedas terminar esa relación, una relación de cualquier tipo, digamos, ¿no? Pero que estás ahí sufriendo, o está el paciente sufriendo, sufriendo, sufriendo y no puede descolocarse de esa posición, ¿no? Pienso también en los momentos terapéuticos que ya los menciona Freud, en donde uno ubica que lo que está en el eje es el sufrimiento y cualquier intento de quitar ese sufrimiento em, no es agradable para el paciente, ¿no? Sino todo lo contrario, es algo que se vive con mucho desagrado o que puede involucrar incluso un movimiento transferencial complicado. Entonces, pensaba en eso, ¿no? Y pensaba en cuántas veces hemos escuchado en los pacientes decirnos, pues que no pueden dejar de hacer eso, ¿no? Que no pueden dejar esa relación o que no pueden dejar de consumir o que no pueden dejar de sufrir por esa relación o por cualquier cosa en la vida, digamos, ¿no? Que incluso uno se encuentra en esa diatriba de decir, bueno, ¿qué hace uno también con ellos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, cómo acompañar a que parece ese padecimiento moral, masoquista, de sentir que se sienten culpables de todo, ¿no? Que saben que racionalmente no hicieron nada, pero ellos sienten que eh, se sienten muy culpables, no pueden quitarse esa culpa que además lo único que quieren es tratar de quitársela de sí, digamos, ¿no? Es una culpa que no los deja dormir, que está ahí en el pensamiento de manera como repetitiva, reiterante, ¿no? Está ahí molestando esa culpa todo el tiempo, ¿no? Sí, Ana, adelante, te escuchamos. Bueno, hola. Bueno, pues sí, un poco coincidiendo con lo que decían hace rato sobre, bueno, que Freud pues todos somos hijos de nuestro tiempo y que para bien o para mal, pues las perspectivas y las cosas van cambiando. Me estaba acordando del caso de una paciente que tuve hace un par de años que, o sea, en cuanto a lo femenino y la sumisión y todo esto, creo que es algo que todavía se sigue dando. O sea, todavía el asunto de que una mujer pueda ser como más clara, más determinante, que ponga, que digamos que no esté como en esta idea de cásate y ten familia y, o sea, como que ya viene de cajón. Sí es como, pues, todavía es muy cuestionado, por decirlo menos, y también el tema de la maternidad, ¿no? O sea, que antes era como un asunto de, pues, estás disculpada si no puedes tener hijos. O sea, cuando es una libre elección, por la razón que sea, todavía es como, mm, ¿no? Está como mal. Y bueno, en cuanto al masoquismo, sigamos siguiendo por esa línea.
Y mi paciente, tuve una paciente que pues sí, era una mujer muy tradicional, pues sí, criada como bajo ese esquema y bueno, tenía una relación muy insatisfactoria con su esposo. El punto es que le terminó siendo infiel. Y bueno, mi paciente sentía que, bueno, ella era culpable hasta del pecado original, ¿no? O sea, era como, y ella era muy católica. Entonces se empezó una cosa, pues sí, muy masoquista, muy autodestructiva. O sea, creo que en el periodo de los casi 2 años que duró esto, o sea, esta infidelidad, eh, pues creo que lo único que no destruyó fue su tratamiento, porque todo lo demás, o sea, impresionante. Bueno, entonces empezó como por pues sí, una cosa de, pues sí, de retar el masoquismo femenino, de, bueno, plantarse y hacer algo que ella quisiera, por más que sí fuera muy contestatario para sus estándares. Y después se convirtió en un masoquismo moral propiamente dicho, de que con un goce ahí también muy particular, como para, ella decía, pagar sus culpas, ¿no? O sea, esto era como el muy buen pretexto para pagar todas las culpas que ella sentía que había tenido a lo largo de su vida. Entonces costó mucho trabajo y muchos años el como sacarla de ese lugar pues, del masoquismo moral, que sí se ha sufrido tremendamente, pero también pues, le proveía pues, de un gran monto de satisfacción pues como de estar pagando sus culpas, de ser ruda y audaz, como ella decía, de no seguir esos lineamientos. Entonces, pues vaya, creo que, o sea, todas esas aristas que va teniendo el masoquismo, a veces, como decías hace rato, no, o sea, de repente lo más escandaloso es el masoquismo sexual, digamos, con el látigo, pero pues hay como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más eso. Gracias. A ti, Ana, muchas gracias. Margarita, te escuchamos. Todavía no te escuchamos, Margarita. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, pues buenos días. Cuando yo leía este texto, no podía evitar pensar que si Freud está diciendo que sobre el masoquismo descansa el desarrollo ético del sujeto, pensaba que el masoquismo está entonces ligado con un imperativo relacionado con el goce. Y entonces eso me lleva a pensar que la ética en el sujeto, en la humanidad, se fundamenta en la pulsión de muerte. Es tremenda esta proposición que Freud hace aquí, porque justamente, como lo decías, Livier, en la consulta, yo trabajo con adolescentes y en la consulta, en estos últimos tiempos, después de la pandemia, han llegado bastantes casos relacionados con adolescentes que tienen padecimientos lo voy a decir así, como de neurosis, como de angustias profundas, en donde se imponen, por ejemplo, tengo en mente ahorita una adolescentita de 15 años que practicaba taekwondo. Y entonces, en una de las prácticas donde va a tener un combate, hay un congreso, y ella al momento de pasar a la escena del combate, empieza a considerar que no puede, que no sabe, que es una inútil, que no lo va a hacer bien, y entonces empieza a entrar en mucha angustia, se acerca con su mamá y le dice, vámonos, no voy a entrar al combate. Y entonces la mamá le dice, ¿qué? No, ya lo pagamos y te estás aquí. Y, eh, y entonces ella, con mucho sufrimiento, llorando, enfrenta la situación del combate. Y después de esa experiencia, no vuelve a practicar más. Así como para combatir o para estar en interacción con otros. Empieza a practicar para ella, pero cuando practica para ella en casa,
hay toda una serie de ideas y de pensamientos si no mejoras las formas, nunca vas a ser buena, como todos estos pensamientos punitivos que vienen del super yo, de esta conciencia moral, pero que al final de cuentas me parece que sí, es una tendencia, una expresión de la pulsión de muerte, pero me parece que lo único que le pondría límite sería el desarrollo ético. Es decir, ahí hasta dónde me voy a seguir lastimando y hasta dónde ya tengo que parar porque me estoy autodestruyendo, ¿no? Eh, y bueno, pensaba también en cómo, es más bien un cuestionamiento, cómo es que organizamos la conciencia moral, los sujetos, y cómo esa construcción ética se fundamenta paradójicamente en la pulsión de muerte, como para establecer prohibición ahí, una autoprohibición, digamos. No sé, es lo que pensaba. Gracias, Margarita, muy interesante. Ahora te comentaré lo que a mí se me ocurre escuchándote. Nada más que también Ana nos comparta su comentario. No, 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 adelante. Me interesa escuchar lo que vayas a decir. Yo me espero. Gracias. Sí. Sí, sí. Sí, yo pensaba, muy interesante lo que decía Margarita, porque creo que vale la pena distinguir un poco como el imperativo superyoico del ideal del yo, pensaba, ¿no? ¿Por qué pensaba eso? Porque Freud lo distingue en el texto y por eso creo que vale la pena, o sea, no porque yo lo piense, digamos, yo me estoy subiendo a Freud para decir esto, nada más, ¿no? Porque él va a decir que por un lado van a estar todos los imperativos, masoquistas, vamos a decir así, del ideal del yo, y por el otro los sádicos del super yo. O sea, como que él relaciona lo sádico con la pulsión de muerte y lo superyoico, y por el otro lado va a relacionar el ideal del yo y el ideal del yo. ¿Por qué voy a decirlo así? Porque, por ejemplo, el caso que nos platica Margarita, bueno, la viñeta que nos compartes, tiene que ver también con este yo que está intentando que alcanzar ese ideal, ¿no? Al cual no llega, ¿no? No alcanza, pues no logra llegar a ese ideal del yo. Y entonces este yo está en búsqueda de castigo, si nos ubicamos. Y si se fijan, bien distinto a la viñeta que nos platica Ana, que la viñeta que nos platica Ana me parece está mucho más relacionada con lo superyoico, con un imperativo superyoico, ¿no? El castigo religioso, el castigo de pecado, que además, bien lo dijo Ana, requiere mucho tiempo, ambos requieren mucho tiempo, ¿no? Pero me parece que desde mi experiencia un poco que el superyoico es mucho más castigador, es decir, uno acompaña a los pacientes que ya se accidentó, que ya perdió las llaves, que ya se tuvo que saltar porque se le quedó la mochila dentro, porque, o sea, de una tras otra, tras otro castigo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final este yo está tratando de conciliar con el super yo, digamos, ¿no? O sea, ya la regué, pues bueno, me castigo, ¿no? Ya, latigazo, ¿no? Ya lo volví, otro latigazo, ¿no? Pero es un intento de que estas pulsiones, pues coincilien, digamos. La palabra que dice Freud es que la pulsión de vida trata de hacer inocua la pulsión de muerte, ¿no? Esa es la palabra que él usa, ¿no? Pero por el otro costado también habla de este yo que busca el masoquismo porque no está alcanzando el ideal del yo, ¿no? Porque no se siente a la línea, al margen, que creo que es una connotación distinta, digamos, ¿no? O sea, es muy sutil a lo mejor, pero que vale la pena un poco ubicar. No significa que en una es más de la pulsión de muerte que la otra, porque va a decir es una mezcla y desmezcla. En ambas va a haber pulsión de vida y en ambas va a haber pulsión de muerte, digamos, ¿no? Pienso que solo son como pequeños ejes o indicadores clínicos, digamos, ¿no? Que uno va leyendo para incluso ir pensando la orientación pues del caso, digamos, ¿no? No es lo mismo que vayamos a trabajar, no sé, el castigo religioso que el que esta chica pues nomás no llegue al ideal, ¿no? Y que habrá que ver qué implica. En ambos está puesto el superyo, claro, en ambos está puesto el superyo porque sin lugar a dudas, si lo pensamos freudianamente, pues va a estar la figura parental, digamos, ¿no? Lo que se espera de ellos, qué sé yo.
Pero eso pensaba por un lado. Por el otro lado, me parece muy interesante lo que dices respecto de la ética y de la pulsión de muerte, porque es cierto, tengo la impresión que cuando de hecho estamos pensando este texto, los recortes que se nos pueden venir son como muy relacionados a la pulsión de muerte, digamos, ¿no? No sé, me cuestiono qué tanto es porque son casos que se nos complican, digamos, ¿no? Y son casos en donde uno realmente quiere, o sea, yo pienso en cuántas veces nos hemos encontrado para hablar de casos y son casos donde uno dice, o sea, díganme por favor qué hacer, ¿no? Digamos, ¿cómo hago para cortarle esto, ¿no? Se me quiere suicidar, se me quiere esto, se está cortando de más, ya se accidentó, se puso borracho y luego ya llegó la policía, o sea, y son casos donde a nosotros ciertamente se nos complican, por eso que pienso que lo que dices de relacionarlo con el goce es muy interesante, ¿no? Justamente también, porque son casos en donde uno se cuestiona mucho de manera clínica hacia dónde lo dirijo, digamos, ¿no? ¿Cómo hago inocua, en palabras freudianas, cómo hago inocua esa pulsión de muerte, ¿no? ¿Cómo le acompaño? Entonces, me parece muy interesante. Yo creo que lo podemos seguir pensando. Entonces, eso pensaba. Te escucho, Ana. Bueno, te Muchas escuchamos. gracias. Gracias, gracias. Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, sobre lo que están comentando respecto al masoquismo, bueno, permítanme pues hacerles también introducción. Yo soy especialista en el área de depresión y creo que algo con lo que me encuentro muchísimo con los pacientes precisamente es que están todo el tiempo en goce, están definitivamente todo el tiempo en goce, ¿no? Y cada uno de estos pacientes con los que me he encontrado trabajando muy específico en el área del sujeto depresivo, es como todas estas instancias masoquistas en las que se puede llegar a encontrar. Pareciera que, o algo de lo que yo doy cuenta, es que pareciera que se mantuvieran en cada una de estas instancias que propone Freud, como que de alguna manera hacen algún tipo como de evolución o mutación dentro de ese masoquismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Eh, por ejemplo, llevo en este momento un caso de una mujer que ella argumenta que no tuvo el permiso de vivir, por así decirlo, ¿no? Y entonces lo que ocurría con ella era que, bueno, pues tuvo padres a medias, ¿no? Entonces ella es una paciente un poco, ¿qué diría? Un poco mucho border, pero de ello entonces se vive como mucho en el goce, ella está como dada vuelta en el sentido de que pareciera que justamente el sufrimiento en realidad es lo común o es lo normal y entonces no logra dar cuenta cuando ella misma destruye cosas que valen la pena o que son de peso en su vida, que le van ayudando a sanar. Cada cierto tiempo también hay por ahí un saboteo en donde pareciera que en el momento en el que se da cuenta de que las cosas van muy bien, regresa otra vez a esta posición de dificultad, como alguien lo comentó hace un momento, destruye todos los vínculos que tiene. Y eso es precisamente porque los vínculos que tuvo primordialmente con sus padres, pues no estuvieron bien sostenidos, ¿no? Pero de ello ha creado pues una ganancia secundaria y esta parte es también a la que iba con lo del masoquismo moral, ¿no? Recuerdo un libro de Hugo Bleichmar donde justamente habla acerca de la depresión y una de las posiciones que él menciona respecto a la depresión es justamente el del masoquismo moral. Entonces, ella, de repente, esta paciente se vive mucho en esta parte del masoquismo moral, en donde, bueno, no se le permitió vivir, o en realidad los padres no querían que ella naciera, bueno, nace, está en situaciones como muy precarias, los familiares incluso eh, no la cuidaban, no la sostenían, ni siquiera para cambiarle un pañal. Entonces ella habla mucho, por ejemplo, de las heces y de los orines y de cómo ella se vivía que ese era su mundo, un mundo como muy, ¿cómo decirlo?, muy visceral. Entonces justamente esa visceralidad luego se la lleva como una forma en lo que se ha vivenciado tanto. Ella en las sesiones habla mucho de todas estas carencias que tuvo. Eso la llevó inclusive a un estado en donde
de forma desesperada en el no querer seguir viviendo en la precariedad, una amistad que ella comenta la ingresa al mundo de la prostitución. Ella empieza como bailarina erótica, pero ella habla, por ejemplo, de cómo es que tenía un alter ego dentro de su trabajo que se llamaba Suki. Y entonces ella dice que Suki, tal cual con sus palabras, dice que ella es una porquería. Y es porque es una persona o este alter ego que ella tenía para trabajar, se vivía justamente como en las como en todo lo visceral dentro de ese ambiente, era la que se animaba a hacer ciertas prácticas sexuales que ella como paciente no lo haría, ella como persona no lo haría. Entonces, se ve mucho esta parte en cómo ella en su trabajo, en toda su historia de vida, en los abusos sexuales que tuvo, retorna mucho también a este masoquismo infantil, en donde pareciera que también el masoquismo infantil la hace aparecer como sujeto, ahí en donde la interacción con los padres siempre fue justamente el reprenderla, el castigarla, el abandonarla, y eso mismo lo reproduce también en sus siguientes relaciones. Actualmente tiene una relación de pareja que es funcional, pero que luego también tiene ciertas carencias en el sentido de las adicciones. Por ejemplo, esta pareja es un sujeto de otra parte del mundo, pero él está viviendo actualmente aquí en México. Y el detalle con esto es que la única manera que tienen de interactuar pareciera es como justamente desde la infantilidad, ahí en donde aparece ese masoquismo infantil, esa necesidad de corte, se comienzan a pelear, se comienzan a agredir, pero realmente como adultos son funcionales, ¿no? Pero se vive mucho en ese masoquismo, pero luego también estuvo también en este masoquismo sexual a través de su trabajo, pero luego también ahora ya está en este masoquismo moral en donde pareciera que no puede seguir sosteniendo como las como las buenas cosas que tiene en la actualidad. Sigue dada vuelta. Y me acuerdo, y menciono esta parte porque recuerdo cómo en la lectura de Sigmund Freud estaba esta parte como de una anestesia, como para dar cuenta de cómo es que esto está dado de vuelta, cómo es que el sujeto no sea capaz de darse cuenta de que a lo mejor eso es insano, lo han normalizado. Y a lo mejor este es un ejemplo como muy amplio que les acabo de dar, disculpen porque me he tomado mucho tiempo para a lo mejor explicarles esta parte, que yo me doy cuenta de cómo a veces estas son instancias por las que en realidad pasamos, por las que menciona Sigmund Freud, eh, pero no nos vayamos muy lejos, ¿no? Yo creo que también aquí, creo que todos hemos tenido algún vecino o vecina en donde, Sultanito, ¿cómo está, no? Ay, mija, pues es que ya me duele acá y me duele allá y así. Entonces hay una ganancia secundaria también en el sufrimiento, en el goce mismo, que justamente en el estar dado de vuelta o estar anestesiado, el sujeto pues le encuentra una ganancia porque hay una relación o una interacción con el otro en el vivirse en ese cuestionamiento o en esa dificultad, pues era parte de lo que quería comentar, justo que lo que estaban diciendo me saltó mucho en estos casos. Pacientes que me ha tocado que se sabotean, que han estado al borde del suicidio y más bien han ocasionado algún accidente vial. Cómo es también ese intento de sacarse como estas pulsiones de muerte que a veces son mucho más normalizadas o serán más constantes que las de pulsión de vida y cómo en ese intento también de regular como es el aparato psíquico, eh, pareciera que el estar en estas diferentes instancias es también una forma de autorregulación del sujeto que se ha vivido demasiado tiempo en esa pulsión, pues así, ¿no? De muerte, ¿no? Y algo que, por último, perdón, para comentar acá, que algo que me he dado cuenta es que estos sujetos, estas personas que se viven en la depresión, pareciera que se han quedado allí porque la vacante del yo ideal pareciera que ya está ganada por alguien y como que la vacante del negativo yo ideal es el único que queda libre. Entonces, han aprendido cómo a interactuar en esa posición y es allí en donde pues es difícil sacarlos de esa anestesia porque pareciera que no alcanzan a visualizar una posición diferente del yo ideal, ¿no? Bueno, creo que sería de mi parte todo. Muchas gracias. No, no, gracias a ti, Ana, porque además me sirve como para decir un chorro de cosas tu comentario, digamos, porque por un lado pensaba, em,
que no sé, yo a veces soy como que me cuesta un poco de trabajo pensar teóricamente lo paradójico, digamos, ¿no? Y me gusta más lo lógico, digamos, que no creo que a todos, ¿no? Entre más sencillo, pues obviamente nos va a gustar más, pero yo creo que una de las cosas complejas de este texto, para cuando uno lo ve en la clínica, que yo creo que tú lo expresaste muy bien con esta viñeta, es cómo puede ser que la destrucción esté en la búsqueda de la vida, digamos, ¿no? O sea, cómo es posible que rompe incluso la idea psicológica, ¿no? De pensar que todos estos pacientes están haciendo estas destrucciones, vamos a decirlo, o sea, nuestra lógica nos va a decir porque buscan la muerte, digamos, ¿no? Que recordemos que la pulsión de muerte no es necesariamente, no es la muerte en sí misma, es lo inorgánico, es lo pasivo, lo aplanado, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo abúlico incluso se me ocurre decir. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay que recordar que justamente lo que está diciéndonos un poco Freud es que este sadismo, digamos, esta destrucción, es una búsqueda también de llevarse la vida, incluso. O sea, es completamente al revés, ¿no? Y que la cosa, ¿y por qué lo puede pensar así? Porque justamente está pensando que hay algo en donde ese sujeto está siendo sujeto, en eso está siendo sujeto, digamos, ¿no? Porque está siendo sujeto y está siendo objeto al mismo tiempo. O sea, está siendo el sádico y está siendo el masoquista al mismo tiempo, pero claro, a nosotros como clínicos, pues obviamente lo masoquista es lo que pues, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Por qué se ponen en todas estas situaciones de riesgo? Nos quedamos con ello, ¿no? Porque eso es lo que obviamente nos preocupa, ¿no? Pero creo que es importante no dejar de lado, me hiciste pensar, claro está, en que en esos actos el paciente está siendo un sujeto, ¿no? Porque está poniéndose como sujeto para poder destruir, digamos, ¿no? Está ahí haciéndolo poquito porque tú dices, bueno, pues ahí en ese momento era un sujeto, ¿no? Ahí así, muy chiquitito todavía, pero está siendo un objeto y está siendo un sujeto al mismo tiempo. Entonces pienso, eso es muy interesante porque estamos viendo cómo es activo y pasivo al mismo tiempo también, ¿no? Por el otro lado, pensaba, bueno, no sé, estos casos que tú narras a mí me hacen pensar mucho en la clínica de las anorexias y las bulimias también, ¿no? Que son bien difíciles. Yo respeto mucho a las personas que se dedican por completo a eso. Les admiro profundamente, de verdad, porque es bien difícil construir, digamos, justamente un paciente, ¿no? Es difícil porque están en esta ganancia secundaria también, como lo tú estabas expresando con las depresiones, en lo cual realmente lo que tú les puedes ofrecer es muy poco a comparación de lo que la ganancia secundaria les ofrece, porque les ofrece un lugar subjetivo también, digamos, ¿no? Les ofrece, y creo que ahí es interesante pensar lo que toca hasta cierto punto nuestra propia ética, pensaba, ¿no? Porque, vamos, hay que recordar que son subjetividades que llevan toda una vida construyéndose de esa manera, ¿no? Obviamente requieren mucho tiempo para que se puedan descolocar a un nuevo lugar. Es decir, pensaba hasta con respeto, ¿no? De no llevarlos tan deprisa en ese sentido, porque lo pensaba cuando decías, bueno, es que en el lugar del ideal del yo no hay lugar, ¿no? Es un desecho, ¿no? Es una porquería, ¿no? Están en un lugar de desecho y de porquería y entonces más bien hay un lugar en el otro costado, ¿no? Y ahí, como quiera, hay un lugar, digamos, ¿no? Em, y claro, difícil también que uno les pueda ofrecer es que realmente ese otro lugar, pensaba ahorita que te escuchaba, no existe. No existe porque, pues tú decías, los objetos maternos y paternos, los objetos buenos, digamos, de la infancia, no existen. No les puedes ofrecer ese lugar porque realmente no existe, ¿no? En este sentido, creo que viene muy bien a colación la clase pasada que estábamos viendo, ¿no? De procurar ser ese objeto que no se tuvo, digamos, ¿no? A veces eso es lo que uno más puede alcanzar a ser, digamos, ¿no? A- producirse uno mismo como ese objeto que no, pues no tuvieron la dicha de tener, ¿no? Mientras uno sufre con su destrucción, porque uno también está en destrucción constante con ellos, ¿no? O sea, también nos están destruyendo constantemente de alguna manera, ¿no? Entonces, este, pues qué admirable lo que haces, Ana, ¿eh? Qué valiente. Qué valiente que te dediques de lleno a esa clínica. Adelante, te escucho.
Que, por cierto, justo eso que comentas, sí, el sujeto deprimido te lleva también a entender que cada cierto tiempo, como está acostumbrado a la destrucción del vínculo, destruye también el vínculo de vez en cuando del psicoterapeuta, el vínculo que hace en psicoterapia. Y en la mayoría de los casos me parece que esto es algo como para tolerarse en el sentido de, es que el sujeto también va buscando la destrucción de algo. Y cada vez que hace una destrucción también de ese vínculo, de permanecer en ese goce, también son intentos de destruir eso que lo enferma o eso que lo afecta, ¿no? Pero es muy curioso cómo aparece así como una, justamente como un masoquismo, como pareciera como si el masoquismo fuera solamente como la espuma, por así decirlo, de cómo interactúa con los demás. Porque incluso hay pacientes deprimidos que pareciera que el masoquismo es simplemente como la excusa para enmendar otra cosa o para obtener otra cosa o para sostener un vínculo que sí le interesa o que sí le gusta. Creo que cuántas personas también no se ha visto en una posición masoquista en donde se anulan a sí mismos para sostener también una relación con el otro, ¿no? Y eso es un masoquismo también infantil, en donde está buscando pues el vínculo, ¿no? Me parece, pues, si me equivoco en ello, dispensarán ustedes. A mí también me gustaría como escuchar ahí al respecto que es la lectura, pues, que ustedes también dando de los casos clínicos, a lo mejor que yo les pongo acá, ¿no? Gracias. Bueno, ahí hay una sugerencia, Diana, que alguien, si alguien le quiere decir. Yo pensaba también de lo que decías en el comentario anterior, cuando decías, bueno, uno siempre tiene un vecino que, yo te diría, uno siempre es ese vecino también, ¿no? O sea, un día yo recordaba ya tiene tiempo, yo creo como un año que me encontraba con unos colegas y hablábamos de la culpa que te da cuando en un encuentro como estos dices una tontería. O sea, ¿qué dices tú? Ay, no manches, ¿por qué dije eso? O sea, y hablábamos de lo tonto que es, pero al final, cómo uno puede llegarse a sentir que uno después dice uno, ay, pero si eso, o eso no era así, eso era de otra manera, o allá lo pensé mejor y debí haber dicho que, me acuerdo porque era tras un seminario, digamos, ¿no? Donde hablábamos de eso, ¿no? Y claro, y ahí es uno masoquista, ¿no? Dice Karen que cuando uno relee su tesis, sí, ¿no? Dices tú, híjole, ¿no? Que hasta fueron buena onda, ¿no? Conmigo, en algún sentido, es decir, uno es a veces ese vecino que, y recuerdo porque en esa ocasión había un colega que había dicho nadie notó su barrabasada más que él, que no lo pudo olvidar como, y lo tuvo que decir como que me siento mal porque dije que, nadie se acordaba lo que él había dicho, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, justamente decíamos, pues claro, porque lo chistoso era que ese colega se cayó, o sea, por eso lo platico, ¿no? O sea, se cae y entonces pasan cosas, digamos, y cuenta, pues sí, es que me siento mal porque dije esta barrabasada. Entonces, ya se había castigado este colega y decimos, bueno, pues sí, todos de alguna manera, ¿no? Oye, no falta el que después de también algo así se enferma o no sé, o sea, todos somos en algún sentido, tenemos, esto es constitucional, porque lo que quiero decir con esto es que al final lo genial de Freud es que habla del masoquismo y sadismo y eso nos lleva automáticamente a la perversión y etcétera, pero en realidad lo está hablando en un término constitucional, es decir, que todos aquí nosotros, si todo más o menos anda neuróticamente, claro está, por supuesto, pues todos tenemos parte de culpígeno, de querer llegar a ese ideal o de este super yo que nos va a latigar, ¿no? Si no decimos lo que se supondría que los demás quieren escuchar, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, eso pensaba. Sí, Ana, te escuchamos y después hay por aquí un par de comentarios que leo. Ujú. No, o sea, sí, por favor puedes leer primero los comentarios porque yo, por Sí, sí, favor. sí. Sí, sí, sí. Dice Ángel, otra cita, nos lee otra cita, nos acompaña con otra cita. Se ve obligado a hacer cosas inapropiadas, a trabajar en contra de su propio beneficio, destruir las perspectivas que se le abren en el mundo real y eventualmente aniquilar su propia existencia real, ¿no? Luego dice Ana, es difícil que parezca la necesidad de análisis por encima de la ganancia secundaria. El goce del negativo, yo ideal. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es muy difícil trabajar con estos pacientes que
que están en padecimiento y sufrimiento constante, digamos, ¿no? Y que ahí han encontrado su lugar en el mundo, digamos, ¿no? Dice Mariano Mucio. Qué interesante tu planteo, Olivier. ¿Cómo ubicarnos como analistas frente a tanta pulsión de muerte en tantos pacientes? ¿Proponer algún otro lugar posible? Muy complejo. A su vez, el masoquismo ofrece un resguardo identificatorio. Mira, con respecto a lo primero que dices, Mariano, cuando dices, ¿cómo ubicarnos como analistas frente a tanta pulsión de muerte en tantos pacientes? Sí creo que es un tema, o sea, sí creo que cada vez lo pienso más. Ay, por ahí alguien debió haber leído mi estado de ayer. Este, es muy difícil trabajar con casos donde hay mucha violencia, mucha destrucción, mucho sufrimiento, porque claro, ahora hablamos de lo fantasmático, digamos, ¿no? Pero hay ocasiones en donde el sufrimiento no es fantasmático, o sea, es donde han pasado por situaciones de ultrajo, de violencia, hablaba Ana también, de violaciones, de cosas garrabarazales, ¿no? Y uno acompaña eso, entonces, claro, sí creo que es algo que uno se tiene que replantear, incluso en qué momento de nuestra vida. Ayer estaba en una junta de supervisores y hablaba alguien de eso, ¿no? De hay que replantearnos cada tanto cuánto podemos sostener, ¿no? Hablaba por otras circunstancias, pero me parecía muy atinado, ¿no? No siempre podemos atender todos los casos posibles, o sea, no podemos tener 50 casos de estos, o sea, no hay manera, no existe un ser humano en que pueda atender 50, bueno, a lo mejor ya cuando tenga 60 años y no tenga más que clínica, a lo mejor, ¿no? Y una vida bien tranquila y se tome su chai en la mañana y en la, no sé, en la noche haga yoga o qué sé yo, ¿no? Ya llegue a un estado donde ideal, digamos, y no creo que pudiera alguien atender 50 casos como estos, ¿no? O sea, creo que uno tiene que ir aprendiendo a decir algunos sí, algunos no, esta clínica sí, esta clínica no. En este momento de mi vida sí, en este momento de mi vida no. Creo que eso es también valioso. Dice también Mariano, a su vez, el masoquismo ofrece un resguardo identificatorio, por supuesto. De hecho, yo me atrevería a decir con lo que estamos diciendo hoy, que el masoquismo o sea, el sufrimiento, perdón, es identificatorio incluso, ¿no? Yo pienso en cuántos casos, ahorita que decían a lo de la vecina, pensaba cuántos casos el sufrimiento es identificatorio, por ejemplo, con las mujeres de la familia. ¿No? De ceder ante ese sufrimiento no es nada más una cuestión de lo constitucional, sino incluso de dejar de ser parte de esa genealogía, ¿no? Y dice Ana también, el masoquismo del psicoanalista de atender más pacientes en pulsión de muerte de lo que se puede sostener. Claro, ahí puede estar también el masoquismo del analista, ¿no? Diciendo, ay, sí, échenme otros 4 dos de toxicomanía, dos, depresivos, uno de psicosis, ¿no? Otro dos de situación abandónica. O sea, claro, ahí puede estar poniéndose en juego el ideal del analista y el masoquismo del analista, por supuesto, ¿no? Y dice Karen, por eso lo importante del análisis propio, de dar cuenta de las propias castraciones, de no quedar atrapados ahí en el ideal del analista. Claro, por supuesto, porque cuánto hemos hablado de la omnipotencia de algunos espacios analíticos, digamos, ¿no? Donde todo lo pueden, todo, todo. Con 5 sesiones a la semana todo se arregla, digamos, ¿no? Sin trabajo interdisciplinario, ¿no? Sin todo lo que se puede tener ahí a la mano, el analista todo lo puede, todos los casos, todos los tipos de clínicas, agenda llena, dar clases, escribir artículos, o sea, qué sé yo, ¿no? Claro, la castración tiene que también estar poniéndose en juego en el analista. Ahora sí, Ana, te dejo la voz. Sí, gracias. Sí, coincido con mucho de lo que dicen. Ahora que estaba hablando la compañera, bueno, sobre esta paciente que tenía como un alter ego, me acordé que mi paciente también tenía como un alter ego cuando era infiel. Entonces, creo que una de las cosas, o sea, en general en la clínica, yo lo que noto es que, digamos, a muchos pacientes las heridas, las fallas son muy primitivas. O sea, es como desde los primeros vínculos. Entonces uno tiene que llegar a poner cimientos mediante la relación terapéutica y bueno, mediante el análisis, ¿no? O sea, es como que
y pues el paciente ha tenido que construir toda su idiosincrasia, su personalidad tal, en base a esas fallas. Entonces, creo que uno tiene que llegar a construir cimientos y a integrar la personalidad. Yo creo que una de las cosas más importantes del análisis en general, independientemente de la clínica, es cómo se va logrando que el paciente integre todos los aspectos de la personalidad. O sea, una de las cosas que pasó con esta paciente fue justo ir integrando esos dos alter egos, o sea, así de no, o sea, es que no es, bueno, el alter ego de mi paciente se llamaba Sasha, salió, es que Sasha no es una cosa aparte de ti, o sea, forma parte de ti, es esa parte tuya quizás más sensual, quizás ruda y audaz, como decía ella, o sea, y entonces en la medida en que ella pudo ir integrando tanto esas partes agresivas, rudas, sexuales, lo que sea, y esta experiencia que ella había vivido en cuanto a la infidelidad y todo lo que conllevó, fue que pudo irse perdonando y dejando de autodestruirse como de, pues sí, o sea, de autodestruirse. Y sí, hubo partes en el análisis que fueron muy complejas porque, pues, sí, o sea, era una cosa que a mí me preocupaba, ¿no? O sea, porque realmente, pues vaya, tenía accidentes, o sea, no, se ponía en situaciones de mucho riesgo, etcétera. Eh, y otra cosa iba a decir y ya se me olvidó. En cuanto a las clínicas extremas, creo que cuando se tienen pacientes muy graves, o sea, yo tengo una especialidad en adicciones, trabajé muchos años con adicciones y de unos 5 años para acá yo dije, no, ya, o sea, si no es en ciertas condiciones de una comunidad terapéutica, de un buen acompañamiento, no voy a hacerlo porque son pacientes muy delicados y que te quitan, o sea, que hay que tener como mucha cabeza para atenderlos, ¿no? Y bueno, platicando con mis colegas con quienes hice la especialidad en Argentina, yo creo que el 10% se siguen especializando, o sea, trabajando con pacientes adictos y todo el mundo dice, no, o sea, sí me preocupa por los pacientes porque entiendo que hay una gran necesidad, pero yo también tengo una gran necesidad de protegerme a mí misma, ¿no? Y también de proteger al paciente porque si yo no tengo una infraestructura para atenderlo bien, pues no voy a hacer como que llevo un tratamiento que a la larga puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, y muchos han dicho eso, ¿no? O sea, que sí es apasionante, pero no, o sea, no pueden. Si no hay una infraestructura que lo soporte, o bueno, ese es mi caso. Ellos tenían otras situaciones, pero sí, es complicado. Y también, en casos como, por ejemplo, la bulimia, bueno, de los TCAs, tengo una maestra mía que se llama Isadora Martínez, me decía que ella, pues sí, trabaja con TCA y decía que el problema con eso es el monto de agresividad y de envidia que tienen los pacientes hacia sus primeros vínculos y que eso es tan destructivo que termina, entre otras muchas cosas, destruyendo su propio cuerpo. Entonces, que es muy complicado como, o sea, hacer otro tipo de cimientos y también lidiar a veces con lo constitucional, ¿no? O sea, que hay que construir, me dice, bueno, si nosotros con algunos pacientes tenemos que llegar a hacer cimientos, yo con ellas muchas veces tengo que llegar a excavar el pozo para poner las varillas, porque o sea, ni eso hay, ¿no? Entonces, y sí, desgraciadamente digamos, poca gente se anima a hacer esas cosas, ¿no? Yo pacientes con TCA los derivo porque sé que es una situación muy particular y muy delicada como para que yo pueda atenderlos. Gracias. Sí, Karen, te escuchamos. Yo pensaba, Miguel, que también es muy complicado pensando en esto de somos hijos de nuestra época, que estamos en una época también muy sádica, ¿no? Ahorita ponían por acá esto de si la generación Z o millennial o lo que sea, sí estamos viviendo generaciones muy deprivadas, ¿no? Que están yo voy a insistir siempre en eso, ¿no? Que están atravesadísimas de la violencia, que estamos atravesados por gobiernos de izquierdas y derechas muy
muy radicalizados, ¿no? Que también están perdiendo la brújula de derechos humanos, ¿no? Entonces, se vuelve también una clínica, por muy neuróticos que estemos atendiendo, muy atravesada también por ese sadismo, ¿no? Estos imperativos categóricos de la época también son muy sádicos, ¿no? Donde quedamos ahí muy atrapados, ¿no? Yo pensaba, esto que hago siempre burla de mi tesis, yo trabajaba con el concepto de la evaluación en las instituciones educativas, ¿no? Y también lo muy sádico que es estar evaluando a los infantes, a los adolescentes, bajo ciertas lógicas muy culturales, ¿no? Pensaba, por ejemplo, lo tengo como muy clarito, tengo una hijadita que creo que ya les he mencionado, donde no han terminado de escribir o no han terminado de aprender a leer y ya les están evaluando computación. Y yo así de, pero ¿cómo? Si estamos peleando porque no tengan acceso a las pantallas, con todo lo que tienen a la exposición con redes sociales y la están evaluando computación, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, creo que mientras estamos tratando de organizar en la clínica un sujeto, una cierta estructura, paliando de pronto estas cosas que hay fallas de estructura subjetiva, pero también de estructura social, se vuelve muy complejo de pronto, incluso hasta para nosotros mismos, cómo montarnos en este lugar de analistas y no terminar también ahí rebasados por las mismas necesidades que tiene el lugar en donde estemos atendiendo, ¿no? Porque incluso aunque estemos atendiendo, insisto, en espacios más favorecidos o más privilegiados, al final están atravesados por el mismo grado de violencia, ¿no? A mí me parece eso muy, muy importante como para que pensemos, ¿no? Porque estamos hablando aquí, como tú decías, del masoquismo y el sadismo primario, que son estructurantes, pero ¿qué hacemos cuando afuera es una sociedad muy sádica que nos impone ese masoquismo, ¿no? La cultura también es constituyente, ¿no? O sea, también nos constituye, por supuesto, la cultura. Voy a leer un comentario, Ale, y te doy la voz. Dice Ana, en el intento de integrar la estructura del sujeto habrá que insistir. Es difícil que el paciente dé cuenta de que ese alter ego es suyo. Cada cierto tiempo buscará también, pues, destruirlo, sí, claramente. Y el masoquismo parece tendenciosamente más moral por las imposiciones sociales. Eso nos dice Ana. Sí, Ale, te escuchamos. A ver si me escucha. Ah, ok. Bueno, yo quería comentar del texto que desde el título creo que Freud avisa, ¿no? Que va a hablar sobre un problema, el problema económico, ¿no? Y creo que lo que trata de abordar es como qué tipo de energía alimenta el masoquismo, ¿no? Y el planteamiento que hace, pues a mí me resulta muy interesante porque nos está planteando que no es una energía sola, no es solo pulsión de muerte, porque creo que tenderíamos a pensarlo así, ¿no? Pues es solo pulsión de muerte, sino que pues está ahí ligada o mezclada la pulsión libidinal, ¿no? Y creo que al final justo del texto, pues viene ahí como, bueno, para mí muy clara esta parte de que aún la autodestrucción no se puede dar sin satisfacción libidinal, ¿no? Entonces creo que lo complicado en la clínica es justo que están mezclados estos dos ingredientes, ¿no? Que hay algo de satisfacción, ¿no? Hay algo de satisfacción libidinal que hace que se mantenga, ¿no? Ahí, pues, la conducta que sea, ¿no? Autodestructiva, pues, de la que se trate, ¿no? Y sí creo que es un planteamiento que implica todo un reto en la clínica porque nos está hablando de una mezcla que se hizo en una etapa muy temprana, ¿no? De la vida y que yo sí luego pienso cómo hacer para que esa ligazón que se hizo, esa mezcla, cambie, ¿no? Se modifique, que deje de haber esta satisfacción libidinal en una conducta autodestructiva. Entonces, digo, a mí me pareció muy interesante, ya lo había leído, pero ciertamente cuando uno relee, como que vuelve a encontrar otros aspectos
Y ahorita del último que decía Karen de la cultura, pues al inicio justo, bueno, en las primeras páginas menciona como estos 3 principios, ¿no? Y habla del principio de realidad, que creo que ahí es donde entra esta parte de las exigencias del contexto, ¿no? Que no va a quedar ajeno al principio de nirvana que le llaman, o a la pulsión de muerte y a la pulsión de vida, ¿no? Entonces, o al principio de placer, ¿no? Entonces, como que está ahí un cóctel, diría, ¿no? Que ya en la clínica es difícil como de ir dilucidando, ¿no? Por donde yo trabajo más con niños y adolescentes, y ciertamente en ambos, pues también se observa esta parte masoquista, ¿no? Ubico, por ejemplo, un niño que hace muchas conductas disruptivas, ¿no? Que uno diría, bueno, ahí hay un sadismo de estar molestando a los compañeros, pero eso le acarrea múltiples regaños, suspensiones. Y entonces ve uno ahí ese otro elemento, ¿no? O sea, masoquista ahí también, ¿no? Donde es como pasarla mal a partir de hacer pasar mal a otros, pero él finalmente termina pasándola mal también, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Muy interesante este último ejemplo que pones de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Justo cómo se muestra la mezcla y desmezcla, ¿no? Lo activo y lo pasivo en el mismo, en la misma escena, digamos, ¿no? No lo había pensado así, Ale. Sí, Diego, te escuchamos. Hola, ¿sí me escucho bien? Sí, te escuchas bien. De acuerdo. Bueno, pues muchas de las preguntas que quería presentar, pues ya las compañeras creo que lo hicieron de una mucho mejor manera. Y, pues muchas gracias por sus comentarios primero que otra cosa. Luego estaba pensando en esto acerca del masoquismo y sadismo como parte estructural a fin de cuentas, y me hizo pensar también en alguna paciente Mm, pues está esto que ya mencionaba, me parece, Karen o Ana, acerca de borrarse a uno mismo, ¿no? De mantener los vínculos con los demás, pero a cambio de la propia esencia, ¿no? Esta paciente así lo llamaba, tenía que renunciar a ser ella misma para poder estar en el grupo, para poder mantener incluso relaciones amorosas. Eh, y pues realmente cuando se le cuestiona acerca de que se le acercan sus amigos, se le acerca el exnovio y pues llegan, la abrazan, la besan y es como de, pues yo, bueno, ella decía, ¿no? Yo me quedo, pues a lo que ellos digan prácticamente, ¿no? Y es como de, bueno, entonces, ¿por qué esperar como que sean ellos quienes decidan y tú en algún momento no le marcas ese límite, ¿no? Que era lo que ella pedía, que quería ya olvidarse de esta persona, de este exnovio, y ponerle un límite. Decía, es que no sé por qué llega y me abraza y me besa, ¿no? Entonces es como de, bueno, pues eso no lo vamos a saber, pero tú por qué lo estás permitiendo si evidentemente no es algo que quieres, ¿no? Y lo que quieres es marcar hasta aquí, por así decirlo, ¿no? Pero pues también después como que adentrándome más y cuando esta chica comenzó como a reflexionar en lo que se le estaba diciendo, eh, pues también se quedaba por momentos, ¿no? Y luego como que, pues, ¿qué hago, no? Ahora cómo actúo. Entonces, si esto es estructural, si esto es como la forma en la que siempre ha estado ella viviendo desde casa, desde la escuela y demás, se le quita esto y con qué se queda, ¿no? Y pues es lo que también pues yo estaba pensando como de, sí, y luego, ¿para dónde, no? ¿Qué hacemos ahora con esto que ella está viendo y está decidiendo actuar, ¿no? Y por otro lado, pues también me puso a pensar mucho lo que decía Karen hace un momento acerca del sadismo en la evaluación de la institución, ¿no? Eh, es todo un tema, me parece muy oportuno como también en una brigada a la que fui con una, bueno, no sé cómo llamarlo, como con una asociación, eh, pues era también no solamente la agresión como por parte de los médicos, que era como más evidente y más presente, sino también de la atención psicológica. Fue una brigada a comunidades mayas y pues se les quería como meter los
estos aparatos, bueno, ¿cómo se llaman estas? Las baterías de evaluación de desarrollo, pues no estaban como adaptadas a pues una comunidad maya, ¿no? Y era como de, pues todos los niños que iban, se les hacía la evaluación, pues resultaba que estaban con un retraso como de 5 o hasta 7 años, ¿no? Y pues es como de, pues son baterías como para otro lugar, ¿no? Que no están previamente revisadas y adaptadas, ¿no? Que bueno, también eran psicólogos cognitivo-conductuales y muy respetable su práctica, pero pues sí me hizo pensar como en esta parte de la agresión que está en la disciplina misma para estas evaluaciones, ¿no? Y pues lo otro que también me parece mencionaba Karen es acerca de la violencia de la época, ¿no? Cómo se ha hecho, eh, pues se ha enriquecido la industria del entretenimiento con pura violencia, ¿no? No quiero sonar conservador ni mucho menos, pero creo que la violencia, si bien sí ha sido parte, pues en todo el momento de la historia de la vida humana, pues cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Como, no sé, el otro día fui a ver la película de Deadpool y ya había otras películas que, por cierto, pues me gustan mucho los superhéroes y demás, pero pues es inevitable no notar algunas cosas, ¿no? Como que cuando se están disparando, cuando se están cortando las manos, cuando se le vuela la cabeza al otro, escuchas las carcajadas en el cine y es como de, eh, bueno, ¿cómo llegamos a este punto, no? Antes esto era, bueno, no sé si antes, pero pues sí, se tomaba como con un poco más de cautela, ¿no? Son películas dirigidas para un público muy joven, evidentemente también niños, y es como de, pues, ¿qué se está aprendiendo, no? Que es divertido volarle la cabeza y después hacer un chiste de esto. ¿Qué pasa con esto, no? Eh, no sé, eso es lo que quería compartir y muchas gracias. A ti, Diego. Hay por acá un comentario de Mariano. Dice, interesante complejizar el texto con los aportes epocales que trae Karen, los modelos políticos hegemónicos de este tiempo, donde lo sádico-masoquista está a la orden del día. No sé si querías decir algo de esto, Mariano. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo pienso algunas cuestiones en torno de cómo se vive la política en mi país, ¿no? En Argentina, con estas cuestiones, y lo escuchaba Diego y no podía dejar de pensar en esta exacerbación del sadismo y este goce, por otra parte, de este lugar que, no sé, aparentemente, por lo menos en la sociedad y en lo que uno percibe y ve, no es percibido como una cosa que realmente, como uno podría pensar en otro tiempo, y por eso lo epocal, porque esto sería, digamos, cuando yo pienso las cosas que pasan en mi país respecto de otras cuestiones que pasaban en otro momento histórico, la verdad que me resulta como imposible de pensarlas, ¿no? Eh, entonces, nada, integrar estas cuestiones, estos aspectos epocales que traía en el comentario, pero que también de alguna manera lideran, de alguna manera, el psiquismo de los jóvenes, el psiquismo de una época, en fin, complejo, pero en cualquier caso me parece que no es para pasarlo por alto. Y en tal caso, como decía ahí, es como para agregarle los condimentos propios de este tiempo, ¿no? Donde de repente, como decía ahí Diego, ¿no? Esta cuestión del goce en el sadismo, nos reímos todos y compartimos casi gozosamente de algo cruel, de la crueldad, de la violencia. eh, Insisto, cuestiones realmente muy difíciles de pensar en otro tiempo histórico. Gracias, Mariano. Fíjate que yo pensaba justamente
en un par de cosas. Una, sí, o sea, comparto esto con ustedes, o sea, con Diego, contigo, porque, o sea, yo pensaba cuando escuchaba a Diego, por ejemplo, que acá en México hay una cultura, una narcocultura, de hecho, así se llama, la narcocultura, es decir, estamos llenos de sadismo, ¿no? Justamente, o sea, son series de narcos, música de narcos, ropa de narcos, estilo o sea, en mujeres y en hombres, digamos, pero todo bajo justamente el esquema sádico, es decir, el maltrato al otro, la burla a la ley, y es algo que los niños chiquitos quieren ser narcos, o sea, no es raro, no es sorprendente, no es se sabe, ¿no? En todo sentido, porque se compran ropa así, porque hablan o dicen palabras que ya no es que usen los narcos, ya es algo cultural, o sea, que pienso en eso y pensaba también en el hecho de que del texto, yo no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor lo tienen un poco más claro que yo recuerdo que cuando leímos el semestre pasado el texto, uno de los textos de los capítulos que nos envió Beatriz Janín, justamente hacía una relación entre que, entre más ligero, en realidad, no era esa la palabra, es la que se me viene, pero menos ley hay, vamos a decirlo así, mientras se aparenta en la cultura que hay menos ley, en realidad hay más imposición superyoica y en realidad diríamos, ahora pensándolo con el texto que estamos diciendo, que lo habría dicho Freud acá, habría más masoquismo en el sujeto justamente, ¿no? O sea, la impresión de que entre menos ley tengamos, más libres vamos a ser, es en realidad completamente al revés, digamos, ¿no? Eso es lo como que uno de los textos que decía, sí, Karen, a ver si tú te acuerdas un poquito más. No me acuerdo más, pero mira, me hiciste pensar mucho que para los que no están aquí en México, venimos de un par de sexenios donde era muy, muy común los colgados en los Los puentes, puentes. ¿no? Donde a cada rato encontraban descuartizados, cosas muy terribles a mitad de la calle, ¿no? Especialmente en algunos estados. Yo que estoy en la capital, pues a lo mejor no lo tengo tan presente porque eh, aquí no fue tan visible. Pero justo después de que la ley no apareció en ninguno de estos sexenios, ahora viene como una contravuelta donde creo que para poderse tramitar de alguna forma toda esa violencia, tú mencionabas esto de los chiquitos adolescentes que quedan como eso, como vamos a hacer eso porque más vale aliarse al enemigo que estar del otro lado, ¿no? Entonces me parece que estamos, insisto, este es un caldo de cultivo bien sabroso, ¿no? Para, para estructuras psíquicas endebles, ¿no? Para estructuras psíquicas que requieren mucho apuntalamiento. Y regresando a esta pregunta que hacía, y entonces el analista, ¿cómo le hace para sostener todo esto, ¿no? ¿Cómo el espacio analítico puede proponer otro lugar, ¿no? Otro lugar. A mí de repente estos conceptos como de la ternura radical o de la esperanza radical me parecen muy complejos, ¿no? Pero creo que sí tiene que ser una apuesta, ¿no? De parte del análisis. Al final el análisis es disidente y no puede quedar aliado a estas estructuras tan sádicas y tan violentas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como que algo ahí me hiciste ahorita luz, ¿no? De venimos de sexenios, digo, seguramente a lo largo de la historia de México, la historia de México y de América Latina está llena de guerras veladas, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces, creo que eso también se nos está viviendo mucho ahorita en los tiempos actuales, que ahorita que lo decía Diego, ¿no? Ya mediatizan y monetizan aparte, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace todavía más tremendo, ¿no? Que pues antes, pues ya se mataban por ahí, nadie los veía, ¿no? Pero ahorita hasta genera dinero publicar videos de lo que está pasando en tiempo real, ¿no? Sí, Ana, te escuchamos. Soy Laura, nada más que estoy con el nombre de mi chamaca. Sí, perdóname, Sí, perdóname. es que Es lo que ahora puse te veo haciendo. muy oscura, fíjate. Sí, está como, es que me entra todo el reflejo de la ventana. Ya bajé las persianas, pero aún así, no.
no alcanzo a tapar esa Pero ya, contraluz. ya te vimos, ya te oímos, ya más bien. Yo ya Eh, escucho la tona. me resuena mucho ahorita todo este asunto, el tema que justo no hay una ley que impere, ¿no? No hay una ley que justo de castración, donde algo se rompa, donde algo estructure. Es una sociedad que está completamente a la deriva. O sea, estos jóvenes hay un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio, que me parece fenomenal el título, este, y es extraordinario justo a esta violencia que estamos expuestos por todos los ámbitos, llámese videojuegos, llámese teléfono, llámese la vida misma. Este libro narra justamente cómo dice una de las niñas, yo estaba acostumbrada a salir de la casa y saber que estaba el colgado, como dice Karen, que ya había amanecido el papá de alguien colgado, que ya habían matado a alguien afuera de la tienda, y era pasar por el cuerpo, o sea, acostumbrarte a ir a la escuela y saber que podías pasar por esos cuerpos que estaban tirados afuera y verlo normal, ¿no? Ver esa normalidad y saber que no hay una ley que impere, que pueda estructurar esta sociedad. Y obviamente estos niños que son hijos de alguien que mataron, que andaba en las drogas o vendiendo o consumiendo, eh, son niños que están a la deriva. O sea, si los ponemos a pensar, son un montón de chavitos que se han quedado sin padre, sin esa ley que los estructure, sin una estructura familiar, están a la deriva y están obviamente, pues, muy a la mano de cualquier grupo delictivo. Llámese narcotráfico, llámese trata de blancas, llámese como se llame. Están completamente sin ese resguardo, sin esa estructura, no hay nada. O sea, hoy no, decía Freud, que la iglesia, el Estado y el ejército eran los que estructuraban una sociedad. Hoy no hay nada de eso. Nadie cree en nada, no hay una religión que pueda como, ¿no? Hoy todos están decepcionados de esos pederastas curas, ¿no? Hoy el Estado no es el Estado que impere una ley y hoy las familias lo que menos existe es una estructura, ¿no? Una estructura más allá de que si son homoparentales, no homoparentales, no hay, creo que no existe y eso es lo que nos tiene como en esta deriva y en este masoquismo social. Así lo percibo. Gracias, gracias, Laura. Yo pensaba un par de cosas que, bueno, justo Ale recomendaba ese mismo libro, Un sicario en cada hijo te dio, que es una investigación en la que se presentan casos de adolescentes que son captados con el narco. Eh, yo solo pensaba, bueno, el narco también puede funcionar como ley, digamos, ¿no? Con su estructura interna, ¿no? Ellos temen mucho también de sus altos mandos, digamos, ¿no? O sea, si tienen un sistema en donde temen de eso, no de la ley del Estado, claro está, ¿no? Pensaba en esto que decías, ¿no? Laura, de que justamente vienen bajo un esquema de deprivación, ¿no? Desahuciados, situaciones abandónicas por lo general también, ¿no? Simbólicas o reales, ¿no? Pensaba, por un lado, ¿no? Entonces sí, es cierto, estamos en una cultura sádica y habría que pensar qué implicaciones tiene eso para la cultura y por lo tanto para lo constitucional. Pero yo creo que esto también implicaba, y lo sumo con lo que decía Diego de las baterías de pruebas para la cultura maya, ¿no? Que hasta cierto punto eso pone en cuestión también nuestra ética como analistas, digamos, ¿no? Hasta qué punto uno va a hacer una modificación del sujeto, ¿no? Hasta qué punto uno va a insistir en llevarlos a la pulsión de vida, por ejemplo, no, 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 es que esto está por acá, ¿no? La felicidad está de este costado, tú tendrías que ser, yo te quito síntoma, incluso ahí donde no hay condiciones, como ya lo dijo Ana hace rato, digamos, ¿no? O incluso ahí donde el sujeto dice que no. Ujú. Entonces pensaba que en realidad el tema es bien complejo, ¿no? O sea, porque se tendría que pensar las condiciones, sí, del paciente, pero las condiciones también de nosotros como desde nuestra ética. Entonces creo que el tema es un poco más complejo de lo que aparece porque, claro, se está en búsqueda de la satisfacción, aunque sea destructiva, ¿no? Pero es un intento, decía María, no es un intento de encontrar la satisfacción también, ¿no? En menos en esta cultura, digamos, ¿no? Con las condiciones que tenemos.
Entonces, bueno, si les parece bien, podemos ir cerrando. No sé si alguien tenga un comentario por ahí que no se quiera quedar, que quiera compartir. Si no, pues para que vayamos cerrando también. No, a ver, en relación al comentario anterior, no me acuerdo, Ana, creo que decía, respecto de las instituciones que en el malestar en la cultura marca Freud como regidoras de alguna manera, como patrones de la sociedad, en el ejército y la religión. Bueno, a ver, en buena hora, y esto corre por mi cuenta, en buena hora que no son esas instituciones las que de alguna manera regulan, bueno, la vida en sociedad, ¿no? Lo cual no significa que no le agregue una cantidad de complejidad en un tiempo de transición que digamos que el Occidente está atravesando, al cual, bueno, tenemos que ser somos, de hecho, por eso estamos acá, somos interpelados a repensar y a buscar un poquito, bueno, por dónde está el eje, ¿no? Pero bueno, la complejización esta del norte, bienvenida sea, ¿no? Sí, y leo el comentario de Ana, porque gracias, Mariana, me recordaste que no leí este último comentario de Ana que dice, el hecho de decir que no se le hacen corridos a los cobardes, ¿no? Porque bueno, hay corridos que dicen eso, justamente, ¿no? Eso lo menciona la narcocultura, el sufrir como algo punitivo, pero también de goce, que ya lo presentaban presentaban algunas religiones, que sí, es cierto, ¿no? También gracias a que han caído algunas otras instituciones, pues estamos aquí. O sea, estamos aquí pensando estos temas y hablando estos temas. Entonces, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Entonces, pues Sí, bueno, yo no lo decía sí, desde ese Laura. lugar, desde ese lugar que afortunadamente, como dice Mariano, que cayeron algunas instituciones, ¿no? Tipo la iglesia. O sea, qué bueno que no nos rige hoy esa pseudoeducación eh, que según desde su moral estaba bien determinada, ¿no? Eh, y sí, o sea, yo solo lo marco como este hecho que Freud lo menciona en algún momento, que hoy era una manera como de estructurar, ¿no? Al sujeto, que si bien hoy hay Totalmente. otras formas, ¿no? Hay otras formas de estructurar, por supuesto, y qué bueno que cayeron algunas, entre ellas la religión, ¿no? Me parece fenomenal que hoy no Ujú. sea y no se eduque a partir de esa moraleja o moralina, más bien, de bienestar y de que solamente había ese saber, ¿no? Muchas gracias, Laura. Pues bueno, si les parece bien, vamos cerrando. Nos vemos, déjenme les digo, porque no me acuerdo si es justo nos vemos en 15 días. Ajá, nos vemos en 15 días, el mismo día y mismo horario. De hecho, en 15 días nos vemos en viernes para la lectura de Lara Lisenberg y el sábado nos vemos ya con la clase de Daniel Gerber, la clase magistral de Daniel y a la siguiente semana pues tendremos pues el caso clínico, que acá está Ana también, ella nos va a transmitir el caso clínico y bueno, vamos a ver qué nos dice Daniel con respecto a qué se hace con esto, ¿no? Porque creo que es la pregunta que todos sostuvimos hoy, nadie se animó a decir esto se hace, está bueno, creo que mejor lo sostenemos y vamos a ver qué construimos en 15 días juntos, ¿qué les parece? ¿Ok? Acá nos vemos entonces, que Dale. todos tengan muy buen fin de semana. Gracias, Livier, buen día. Muchas Adiós, Muchas gracias. gracias a todos adiós, y a Gracias, Diana, buen día a todas. todos. bye bye, Chao, Diego, chao. adiós. Cuídense. Bye.